El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una declaración urgente sobre el destino de la OTAN y las tropas estadounidenses en Europa. El presidente de Estados Unidos amenazó con reducir la presencia militar estadounidense no solo en Alemania como había prometido antes, sino también en Italia y España. Él relacionó esto con las críticas a las acciones de Estados Unidos en Irán y la falta de apoyo por parte de Berlín, Roma y Madrid. Como declaró Trump, cito, Italia no nos ayudó en nada y España se comportó de manera horrible, absolutamente horrible. En Italia ya respondieron. El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, rechazó la acusación de que supuestamente Italia no ayudó de ninguna manera a Estados Unidos. Y él declaró que, de hecho, Italia ofreció su ayuda para la misión de seguridad de la navegación. Esto fue muy valorado por los militares estadounidenses, pero Trump no entiende lo que está diciendo en absoluto. Pero en realidad, si creemos en las filtraciones previas, no hay nada malo para la seguridad de Europa en esta declaración de Donald Trump, incluso si realmente va a reubicar las tropas de Alemania, España e Italia. Y en este episodio voy a explicar por qué es así y por qué no hay nada malo en esta noticia. Me llamo Alexei Pichi, vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, le den like al episodio y dejen cualquier comentario debajo de este video. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto suceden. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con reducir la presencia militar estadounidense ahora también en Italia y España. En una conferencia en el despacho Oval, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de retirar tropas de Italia y España, Donald Trump respondió, sí, es probable, ¿por qué no? Él relacionó esto con las críticas a las acciones de Estados Unidos en Irán y la falta de apoyo por parte de Roma y Madrid. Italia no nos ayudó en nada y España se comportó de manera horrible, absolutamente horrible. Y en vísperas del 30 de abril, Trump anunció que Washington está considerando la posibilidad de reducir el contingente en Alemania, donde hay alrededor de 36,5 millones americanos. Trump declaró que en Europa hay alrededor de 70,000 soldados del ejército de Estados Unidos, además de personal auxiliar. La decisión, según Trump, se tomará en un futuro cercano. La razón fue la crítica del canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien señaló directamente que la guerra en Irán tiene consecuencias de gran alcance para la capacidad económica de Alemania, y declaró que tanto Estados Unidos como el propio Donald Trump carecen de una estrategia para terminar la guerra. Además, Merz dice que ya es evidente que los estadounidenses entraron en la guerra sin entender en absoluto cómo terminarla ni cuál era realmente el propósito. En respuesta, Donald Trump acusó a Friedrich Merz de no entender la amenaza iraní. Roma llamó a Alemania un país roto y pidió al canciller que interviniera menos. Trump declaró que las relaciones de Washington con Roma y Madrid son beneficiosas y efectivas después del inicio de la operación militar de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien antes era bastante cercana a Donald Trump, se negó a participar en la campaña iraní, criticó las declaraciones de Trump sobre el Papa y no dio permiso para usar la base aérea en Sicilia. Les recuerdo que respecto al Papa, Trump afirmó sin fundamento que supuestamente el Papa Rim apoya la idea de que Irán tenga armas nucleares. Y Pete Hegseth, el ministro de Defensa de Estados Unidos, intentó presentar esta guerra como una guerra sagrada, una especie de cruzada. Pete Hegseth incluso declaró directamente que esta es una guerra en nombre de Jesucristo, a lo que el Papa respondió que dejaran de usar el nombre de Jesucristo para llevar a cabo su guerra, que no deberían justificar su guerra con el nombre del Señor. Dijo que eso es como mínimo una blasfemia. A lo que el Pentágono incluso convocó a un representante oficial de la Iglesia Católica para hablar diciendo que no podían hacer eso, que deberían apoyarlos. En cuanto a España, el primer ministro de ese país, Pedro Sánchez, se convirtió en uno de los críticos más fuertes de las acciones de Estados Unidos en Irán. Después de eso, Trump hizo repetidas declaraciones duras sobre él y amenazó con un embargo comercial. E incluso habló de suspender la membresía de España en la OTAN, aunque en realidad no existe tal mecanismo y no se sabe cómo Trump planeaba llevarlo a cabo.
Cabe señalar que para finales de 2025 en Italia estaban desplegados alrededor de 12.500 militares estadounidenses y en España casi 4.000 soldados. Y aquí es importante recordar que, según Reuters, el Pentágono desarrolló escenarios de sanciones contra los aliados que se nieguen a cooperar, los llamados aliados rebeldes. La administración de Trump incluso elaboró una lista de aliados buenos y malos dentro de la OTAN, y el presidente de Estados Unidos puede retirar las tropas de, como él mismo dijo, países poco confiables y trasladarlas a aquellos estados que demostraron lealtad durante la campaña contra Irán. Y aquí es donde comienza todo lo más interesante y lo más importante. Pero primero les contaré sobre la reacción de Italia ante este comentario de Trump. El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, comentó la nueva declaración de Trump y afirmó que simplemente no entiende las razones de ese comportamiento del presidente estadounidense. Crosetto rechazó la acusación de que Italia no ayudó a Estados Unidos, especialmente en el tema de la seguridad en el estrecho de Hormuz. Cito: "También ofrecimos nuestra ayuda para la misión de seguridad de la navegación. Esto fue muy valorado por los militares estadounidenses". Y también quiero señalar que en Italia hay 7 bases militares estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses, en particular, proporcionan a Italia sistemas de defensa antiaérea, los cuales tomaría décadas reemplazar. Por eso, para Italia, la salida de los estadounidenses sería, por supuesto, demasiado arriesgada. El gobierno de España aún no ha comentado sobre las nuevas amenazas de Trump. No es la primera vez, por cierto, que el país se enfrenta a declaraciones tan duras por parte del presidente estadounidense. La semana pasada, Reuters publicó una nota interna del Pentágono en la que se decía que Estados Unidos está considerando buscar la expulsión de España de la OTAN. Pero aquí, claro, Trump lo toma con un poco de arrogancia. No está del todo claro cómo Washington podría llevar esto a cabo, ya que no existe ningún procedimiento evidente que permita a Estados Unidos tomar esa decisión sin el consentimiento de los demás aliados. Y aquí es importante, como se dice, profundizar más. Anteriormente ya había información de que, como castigo, algunos países de la OTAN ayudaron a Estados Unidos en la guerra contra Irán. Trump puede retirar de ahí a las tropas estadounidenses y trasladarlas a otros países de la OTAN como Polonia, Rumania, Lituania y Grecia, que ayudaron más a Estados Unidos en la guerra contra Irán. Bueno, y todos estos países son, por cierto, el flanco oriental de la OTAN, es decir, las tropas estadounidenses estarán aún más cerca de las fronteras de Rusia, que es la que amenaza a Europa con la guerra. Y la paradoja es que los países de Europa del Este son los más interesados en tener tropas estadounidenses en su territorio, ya que están en la frontera con Rusia. Ellos también están entre los que más gastan en defensa dentro de la OTAN, y estos mismos países de Europa del Este fueron de los primeros en manifestar su disposición para apoyar la coalición internacional para controlar el estrecho de Hormuz. Rumania aprobó de inmediato la solicitud de Estados Unidos para utilizar sus bases militares. Y es importante recordar que Trump simplemente no puede legalmente salir de la OTAN, porque para eso se necesitan 2/3 de los votos del Senado, y por cierto, su secretario de Estado, Marco Rubio, alguna vez promovió esa ley. Además, Trump no puede reducir significativamente la cantidad de tropas estadounidenses en Europa, porque en diciembre de 2025 el Congreso aprobó una enmienda que prohíbe reducir las tropas estadounidenses en Europa por debajo del nivel de 76.000 soldados por más de 45 días, y Trump mismo firmó esa ley en ese entonces. Actualmente, en Europa hay alrededor de 70.000 militares estadounidenses, más o menos, pero nuevamente este número varía debido a las rotaciones. Por eso, lo único que puede hacer Trump es precisamente reubicar las tropas dentro de Europa. Es decir, él realmente puede retirar parte de las tropas de España, Italia y Alemania y trasladarlas a Europa del Este. Es una excelente decisión. Es lo mejor que los europeos y Ucrania podían esperar en términos de seguridad. ¿Y para quién es una pesadilla? Para Vladimir Putin. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o patrocinio en YouTube.
Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video. Hay diferentes plataformas y opciones. Elijan la que más les convenga. Les agradeceré mucho su apoyo. Eso es todo por ahora. Cuídense. Hasta luego a todos.